las dificultades eclesiásticas que se originan con el cisma llamado de Occidente, es decir, cuando hubo 2 papas simultáneos, después 3, y luego la solución que a esto dieron varios concilios generales seguidos. ¿Estamos en el siglo, padre? ¿Qué siglo? Es a partir de la segunda mitad del siglo XIV y pasamos ya al XV, que a su vez terminará con diversos grandes cambios. Pero sobre todo es importante fijarse en las ideas que circularon y que se originaron en Europa de aquel tiempo. Son lo que llamamos el humanismo o renacimiento. Humanismo porque se interesan especialmente de la condición humana, vale decir, de valorar todo aquello que es el ser humano concreto que vive sobre esta tierra. Y luego, en cuanto a estas ideas, también saber marcar cuánto hay efectivamente de cristiano en el humanismo, que muchos acusan prácticamente de ateísmo. De pagano. Exactamente. Y tiene mucho de pagano en ciertos humanistas, pero no en todo el movimiento humanista. ¿De quién hablamos? ¿De Erasmo? Bueno, Moro, ya va a venir. Sí. Pero empezamos allí con la división del interés intelectual. Por una parte, en el norte de Europa, es el interés por la Sagrada Escritura y los Santos Padres. De allí que, cuando se va al extremo, nacen rebeliones muy serias, muy graves, y así fue el fenómeno Martín Lutero y, lo que es peor, Juan Calvino, que son los calvinistas. Es decir, este interés por la Sagrada Escritura y los padres, cuando se llega al extremo, entonces ahí viene la crítica y la rebelión contra la jerarquía católica, que en aquellos tiempos dejaba mucho que desear, lamentablemente. Había, por supuesto, obispos ilustres y personas santas. Por ejemplo, entre los obispos, Antonino de Florencia, que incluso dicen que no era precisamente humanista, pero que procedía con la sinceridad y fidelidad que compiten a un buen jerarca católico. Antonino era de la orden dominicana y su vida personal era más que ejemplar. Por ejemplo, cuando se le gastaban los medios que tenía para ayudar a los pobres, entonces hacía llevar al mercado de animales a su mula, bien, por supuesto, ensillada. Se daban cuenta que era el vehículo papal, y aparecía siempre algún florentino rico, compraba el animal y se lo devolvía a su vez al arzobispo. Bueno,
Antonino luego, entre otros, asistió en el siglo ya XV al Papa Nicolás V, el fundador de la Biblioteca Vaticana. Cuando se sintió mal el Papa, avisó a Florencia que por favor el arzobispo venga a asistirlo en su lecho de muerte. Y Antonino sacramentó al Papa Nicolás V. Bueno, este es un caso, y en esa misma Florencia, justamente en el convento de los dominicos, convento de San Marcos, allí llegó a ser prior Fray Jerónimo Savonarola. Muchos lo tienen como ejemplo de austeridad y de severidad. Personalmente lo observó perfectamente bien, pero en su acción era más que simple asceta. Fue el que inauguró los estudios del griego y de lenguas orientales en su convento. Era la idea de los humanistas nórdicos, pero que él la traslada a Florencia. Entonces, padre, disculpe, el humanismo nórdico consiste en el interés por la escritura y la patrística. Exactamente. Pero que ellos, de alguna manera, utilizan este interés en contra de la idea medieval de la Iglesia, ¿puede ser? Este estudio justamente denota no una mala intención de los humanistas, sino cuando descubren los abusos, los equívocos, la mundanidad de la jerarquía o la tiranía de los jerarcas en muchos casos, entonces por supuesto critican en nombre del Evangelio y en nombre de los santos padres. Y por ahí aparecerá el tan conocido humanista Erasmo de Rotterdam, de Holanda actual. Sí, sí. Él era hijo natural de un sacerdote y a la vez luego él mismo, ordenado sacerdote, excelente helenista, editó la primera, es decir, compuso, dirigió la edición del Nuevo Testamento griego con la máxima crítica, el máximo y más detallado aparato crítico. Claro, pero su intención no era crear una iglesia nueva. En absoluto. O como la hizo Lutero o Calvino, sino reformar la iglesia, la única va. Por ejemplo, el estudio tanto de él mismo era sacerdote, aunque no ejercía, pero que en la iglesia haya estudio de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, actualmente los luteranos siguen superando a los católicos en los estudios bíblicos. Y en aquel tiempo el estudio bíblico era muy débil, muy bajo, entonces exigía un estudio más a fondo y más crítico. Pero tampoco existían los seminarios, creo, en aquella época. Todavía no existían. Los curas poco se formaban. Se formaban los obispos más celosos, claro, los formaban en su curia o alrededor de su curia. Claro. Y los otros no. Creo que ya no existieron más sacerdotes analfabetos que aprendían la misa de memoria. Claro, claro. Y la recitaban, por ahí se equivocaban, total todo era en latín, la gente no entendía,
en el casamiento, si rezaba una oración por los fieles difuntos del... No. Pero ya creo que los analfabetos ya no aparecen más, pero con todo dejan mucho que desear. Los seminarios se imponen obligatoriamente después del 1563. Faltan todavía 200 años. Sí, todavía falta. Año en que concluye el Concilio de Trento. Claro. Allí sí, ya debe haber seminarios. Así, en los Países Bajos, justamente en el siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV, nace una sociedad llamada Hermanos de la Vida Común, muy religiosa, pero sin votos monásticos, y se dedican como primera acción, se dedican a la educación de los adolescentes. Es lo que faltaba en la intelectualidad medieval y luego más moderna. Universidades había, pero faltaba lo anterior, el colegio secundario, que en realidad la cultura se forma en el colegio secundario, no en la universidad. La universidad recién simplemente disfruta de lo que el adolescente ha preparado. Claro. ¿No? Muy bien, estos hermanos de la vida común propagan la enseñanza católica de la juventud, de la adolescencia, y no exigen nada monástico. Claro. Observan, por supuesto, los ayunos, como manda la Iglesia, la oración, toda una vida cristiana. ¿Y eso es parte del humanismo también? Justamente con el humanismo nace y propaga la cultura. Claro. Y porque son laicos, no son monjes. Laicos, absolutamente laicos. Claro. Y no querían saber nada con el monaquismo. Claro. Hubo un dominico, uno de los tantos fanáticos, un tal Matías Grabov, era holandés de origen, y él escribía furiosamente que no se puede organizar así hermandades que no sean monásticas y con votos. Claro. Y se enfrentó nada menos que con los profesores de París, claro, de la Sorbona. Ahí le fue mal. Claro. ¿No? Y finalmente, cuando en el siglo XV, ya al comienzo, se convoca el Concilio de Constanza, bueno, le dijeron, o te dejas de atacar, o si no, te vamos a suspender de todo. Claro. Entonces, para mantenerse en la iglesia y poder vivir, claro, de que, como fraile, ahí se quedó. Pero él no entendía, para él debía ser monástico. Claro, tenía esas ideas que van en contra de la libertad cristiana, creo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. San Francisco de Asís tenía esas mismas ideas, solo que no insistió tanto en la cultura y finalmente se dejó dominar por la jerarquía eclesiástica, creo que era por el cardenal que fue más tarde Gregorio IX, Hugo de Cenci, y su protector nombrado por el Papa, pero este le exigió votos. Ahora, Francisco también es parte de todo esto porque él resalta la naturaleza material, creo, porque le da media más platónica.
es un poco anticorporal, ¿no? En cambio, y además la Edad Media... Francisco habla del hermano Sol, la hermana Luna, cosas así medias. A los medievales la vida humana consistía en llegar a Dios. Claro, sí. Entonces, para eso, lo que ayudaba era bueno. Lo que estorbaba debía ser eliminado. Claro. Entonces, era un ideal puramente monástico. Hasta los militares, los caballeros, claro, debían tener votos monásticos. Claro. Si los observaban o no, eso es otro tema. Ese es otro tema, sí. Pero el medieval exigía eso, ¿no? En cambio, en el Renacimiento ya será como San Francisco, que insistió muchísimo en no hacer votos monásticos. Claro, la vida también está para disfrutar también, y qué sé yo, no sé. Él era una persona que observaba todo lo que observan, lo que exigen los votos. Claro. Obediencia, pobreza, castidad, todo eso Francisco lo observaba, pero no quería atarse con votos, claro, con juramentos, ni tampoco él ni sus discípulos. Claro. Pero lograron imponérselos y él mismo tuvo que hacerlos. Pero muchas personalidades del Renacimiento fueron franciscanas. Sí, señor. El mismo Dante Alighieri era terciario. Dante Alighieri era filo franciscano. La orden tuvo una posibilidad, Giotto, que eran los terciarios. Los terciarios, claro, sí. Los laicos. Dante era uno de ellos. Claro. ¿No? Después aparece en el siglo XIV un catalán que era estudioso del Islam. Sí, sí, Lulio. Sí, sí. Ahí está. Él era un hombre sumamente erudito, con deseo de dialogar con el Islam. Sí, sí, sí. Porque en el Islam también ha habido gente, profesores en sus universidades. Al-Azhar del Cairo es anterior a las universidades de Europa Occidental. Claro. Bueno, con esa gente se podía dialogar. Cuando San Francisco de Asís llegó a Egipto, sí, y finalmente fue a tratar con el sultán, con el Camel, y quiso demostrar que la religión cristiana era la verdadera, pasando por la hoguera. Pero se encontró con algunos profesores de Al-Azhar, todavía se llama Al-Azhar, la Universidad del Cairo. Le dijeron, dervish para ellos es una especie de monje. No te metas en la hoguera porque te vas a quemar completamente. Y nosotros tampoco entramos porque no queremos morir de esa manera. Rezá a Allah como lo haces y nosotros le vamos a rezar como lo hacemos. Pero nada de quemarse vivos. ¿No? A Francisco no le gustó mucho la idea porque su mente no llegaba a tanto, no era tan crítica, pero la aceptó. Y cuando fue a ver al sultán, que se quedó edificado por lo que era este monje cristiano, él le vino a proponer la paz, el acuerdo, y le dijo el sultán, con los que no respetan el juramento en nombre de Dios, no hay acuerdo que valga, ¿no? Y le quiso dar regalos, pero dijo Francisco, no, todas esas preciosidades, perdóname, pero yo eso no lo uso ni lo llevo. Ahora, yo tenía entendido que Francisco entró al fuego, ¿no? ¿Entró al fuego? No. Ah, no. No. Entonces, él entró un escudero en la primera cruzada que quiso demostrar al obispo que su sueño de la lanza con que lancearon a Jesús sí, era auténtico, y el obispo se le reía, encontró un pedazo de fierro
bajo una capilla en Siria. Claro. ¿No? Entonces el escudero lo retó a duelo. ¿Al obispo? Al obispo. Ah. ¿No? El obispo dijo, sí, perfecto, en cuanto a vos, metete, yo no entro. Claro. ¿No? Y el Pero tipo... bueno, era una práctica de aquella época también. Sí, es el juicio de Dios. Claro. Se lo llamaba A juicio. Savonarola también hubo, antes de que lo quemasen, él también entra en el juicio de Dios. Por ahí. No entró nunca. No entró, no, al final... Era demasiado erudito para semejantes bravatas. Pero tampoco, también es una forma de tentar a Dios eso, porque Dios desde ya querés obligar a Dios a hacer algo. Que haga un milagro antinatural a favor tuyo, claro. o de tu delirio o tontería. Sí. ¿No? Y bueno, el escudero entró, primero quiso entrar, dijo todo completamente desnudo. Dijeron, bueno, pero hay tantas mujeres alrededor, no puede ser así. Entonces una túnica de lino. Y se quemó la túnica, lo primero que se quemó. Lo primero que se quemó es paja. Claro, es paja. Sí, y después se quemó todo. Claro. Y bueno, pero dijeron, la lanza es auténtica, porque el escudero insultó al obispo, tuvo su castigo. El obispo se enfermó de gripe y murió ese. Era una cosa, pero realmente inimaginable. Entonces pusieron la lanza sobre las andas, con velas, con flores y con la cruz procesional, y rompieron contra la muralla de Antioquía y entraron. Por eso el humanismo se levanta un poco contra la superstición. También, Sí. Había mucho. Erasmo de Rotterdam se pasaba ridiculizando la superstición. ¿Cómo se llama? Tomás Moro. Claro. También. ¿No? Tomás Moro pronosticó el capitalismo inglés con 200 años de anticipación. No sabía con eso. La cría de ovejas. Claro. Porque empezó, como era un negocio, como actualmente la soja es el gran negocio agrícola. Claro. En ese momento era el gran negocio ganadero, cría de ovejas. Tomás Moro, analizando, siguiendo cómo se está haciendo eso, dijo, esto va a dominar el reino. La gente caerá bajo el poder del dinero. Claro, gente muy inteligente. Moro y Erasmo. Y John Fisher, el obispo. John Fisher, grandes personajes. Entonces, volviendo al inicio del humanismo, entonces tenemos a estas cosas en el norte, en el norte sur, es diverso del sur. Que aprenden el griego, la Biblia en su original griego, ¿no? Todo eso. Sí. Bueno, padre, lo escuchamos. Muy bien. Entre los primeros humanistas también que tuvieron ideas que se propagaron por el mundo, los había buenos escritores, Petrarca, en fin, Giotto, Boccaccio, diversos, pero luego hubo también gente que tuvo ideas que se propagan durante siglos y milenios. Uno de ellos ha sido un profesor paduano de la Universidad de Padua, que no sabemos si era solo médico o era también sacerdote, porque por ahí andaba la cosa, ¿no? Y este hombre, sí, enseguida lo voy a encontrar, estoy un poco, ya no digo bien cansado, sino con tantas cosas que he dicho, ¿no? Él empezó con la idea que primero la civil, que el poder del monarca
sí proviene de Dios como toda autoridad, pero viene a través del pueblo. Claro. Entonces, el pueblo debe decidir y controlar a su monarca, que es la democracia, ¿no? Y esta idea no le gustó a muchos, prácticamente a ninguna cabeza coronada, y tuvo que desaparecer de Padua, huyó a Alemania, a Baviera, porque el príncipe bávaro estaba en conflicto con el Papa. A su vez el Papa era Juan XXII de Aviñón, y Marsilio de Padua, perdón, el nombre del profesor paduano, ¿no? Entonces varios fueron allí a la corte de Luis de Baviera, el príncipe de esa zona alemana. Nótese que Alemania quedó bien atrás con la unificación del país. Los príncipes tiraban cada uno para su lado. Bueno, Marsilio de Padua... Perdón, ¿y el emperador? ¿Cómo? ¿El emperador? Y no era príncipe solo de Baviera. Pero había emperador. Había emperador, pero el emperador debía ser elegido por la nobleza alemana. Por los electores. Sí. Y eso era una de sus ideas. Pero luego también, porque no se quedaba simplemente con el ideal italiano de leer a los clásicos latinos, sí. Disfrutar incluso la libertad que observaban. Nadie se la dio, pero se la tomaron, ¿no? Estos italianos. Pero Marsilio, de ahí que supongo que era sacerdote, efectivamente, por sus ideas tan claras, tan profundas y tan críticas. Bueno, critica el poder papal. Claro. Dice que nadie le dio al Papa semejante poder sobre la Iglesia. La idea era que el Papa debe ser miembro de la Iglesia y por ese lado podría presidirla, pero no que sea sobre la Iglesia. Incluso sus privilegios, que también en ese momento se hablaba de la infalibilidad. A un profesor paduano, que era una de las grandes universidades europeas, una de las dos más antiguas, y no lo convencía eso de que el Papa infaliblemente escriba algo, que eso no se puede criticar ni anular, porque él es infalible. Claro. Esa idea luego aparecerá en el Vaticano I, 1870. Claro. ¿No? Bueno, esa es otra idea de Marsilio, con la cual se enfrenta, por supuesto, con el Papa. O sea, para el humanismo también es crítico con el papado. Sí, señor. Para ir un poco haciendo como una especie de descripción del humanismo. Tenemos esto, aquello, y también hay un problema con el papado, con el exceso del poder del Papa. El exceso como de exceso, no contra la autoridad del Papa, señor. Y qué sé yo, esas cosas. Y entraremos enseguida en un profesor y sacerdote inglés, John Wycliffe. Claro. Que ese era el crítico a fondo. ¿Quiere que hagamos una pausa, padre? Terminamos con los humanistas. Sí, adelante. Y luego pasaremos a los concilios. Sí. ¿No? Entonces, además de eso, junto a la pretendida, según él, autoridad papal tan alta, está la autoridad que
que es más alta y es la Sagrada Escritura. Claro. Esa es la que hay que leer y observar, y no tanto confiarse en el Papa, que pretendidamente interpreta esa frase de Jesús: tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. Claro. Sí, está bien, Jesús la dijo, pero hay que interpretarla tal cual puede significar, pero no para justificar semejante poder papal. Claro. ¿No? Y en el fondo están las ideas del Dictatus Papae medieval, Claro. que ahí se verá bien en claro. Ahora, esta crítica está dentro todavía del catolicismo, es como una crítica, digamos, de entre casa, Sí, señor. ¿no? O sea, es ortodoxa una crítica. Sí. Por ejemplo, San Basilio Magno, cuando escribe al Papa Dámaso, que Basilio protegía a su colega Antioqueno, que no quería que fuera condenado por alguna opinión así un poco oscura. Y Dámaso, español, quiere sí o no. Y Basilio le contesta: ocúpate de tu diócesis allá, que acá tenemos nuestra diócesis y nuestro concilio cuando es necesario. Claro. Linda respuesta, nada menos de un santo. Claro. Muy bien. Entonces, este gran ideólogo de Padua larga ciertos principios que luego serán llevados al extremo e incluso en una manera descontrolada. Cuando uno lee a Lutero, por ejemplo, sí critica al Papa, pero no te opongas a la autoridad absoluta del Papa. El Papa no es un obispo cualquiera, Claro. ni es tampoco un príncipe secular. Es el sucesor de Pedro, date cuenta, ¿no? Claro. Pero Lutero no quería darse cuenta de eso, ¿no? Muy bien, justo El problema de Lutero es que él empezó a considerarse papa, en el fondo. concretamente, sí. Lo que dice Lutero... Porque él claro, era el dogma viviente. el dogma viviente, sí, o sea, comete el mismo error que critica. Y sí. Entonces, tenemos eso, a Marsilio, también allí se refugia en la corte del bávaro, Guillermo de Ockham, Claro, sí, famoso. el nominalista ¿no? nominalista, que socavó la filosofía y teología medievales aristotélicos. Personalmente me gusta mucho más lo aristotélico, es más claro y más simple. Tomista, ¿no? Aristotélico tomista la llaman, claro. Incluso cuando consulto alguna cosa de la Suma Teológica, no siempre es tan absoluto como lo presentan. Volviendo entonces al tema, el inglés, el de Ockham, Guillermo de Ockham, ¿no? Con su filosofía, pero hizo temblar la filosofía oficial. Claro. Hasta Kant y Nietzsche se siente Guillermo de Ockham. Sí. ¿No? Muy bien. Hay todavía uno que por ahí anduvo, que fue el general de la orden franciscana, Miguel de Cesena, Sí. que era perseguido por la Inquisición y se refugió en Baviera. No era, digamos, gran escritor. Baviera era un aguantadero, Baviera. Era un aguantadero en realidad, sí, tal cual. Muy bien. Así tenemos a esos, y como un humanista
furioso crítico era el profesor inglés John Wycliffe, Claro. que actuó en el siglo XIV todavía y era crítico de todo. Por empezar, de la autoridad papal, Claro. luego de la vida religiosa general. Decía que la confesión era diabólica, Ajá. porque era mal usada, ¿no? El derecho canónico tiene penas muy severas por los que abusan del confesionario. No, pero claro. Pero él no decía el abuso, decía la confesión. Exacto, ¿no? Pero no la confesión, que es la confesión de los pecados. Claro. Wycliffe debería haber vuelto al principio para ver qué es lo que pasó y cómo se llegó a eso. Claro. Pero no lisa y llanamente, Claro. ¿no? Suprimirla. Luego, la Sagrada Escritura, criterio máximo de la fe. Bueno, eso es lo que dicen todos los protestantes. Y eso proviene de por allá. Pero después, La inevitablemente hay una interpretación de la Escritura, Padre. ¿Una qué? Una interpretación de la Escritura es necesaria. Y sí, hay. Porque ¿quién tiene razón? ¿Lutero o Calvino? ¿O los adventistas? ¿O los jehovistas? Cuando vienen con sus fantasías. No, ya empieza la fantasía humana. Sí, porque odian el papado. Claro. Pero está bien, el papado será excesivamente poderoso, habrá equivocaciones, pretensión, pero una sociedad así debe tener una cabeza. Claro. Alguien que se pueda referir y decir, bueno, este señor puede opinar o disolver el concilio, si se quiere, cuando el concilio ya es pura pelea. Claro. Entonces, alguna autoridad tiene que haber siempre. Ahí está. Como hay en cualquier sociedad. Claro, entre hermanos siempre hay un hermano mayor. Un hermano mayor, tal cual. Ahora, Padre, yo digo, la Biblia, por otro lado, ¿acaso no la escribió la Iglesia y no fue reunida por la Iglesia? Digo, la Biblia no es que apareció como un meteorito. El Nuevo Testamento es todo obra de la Iglesia. Por eso digo, ¿no? Todo. Digo, no es que la Biblia es anterior a la Iglesia, sino que la Iglesia es anterior a la Biblia. Escribir se escribía, pero fue la Iglesia la que aprobó o desaprobó. Claro, el canon, famoso, ¿no? Porque si no tendríamos hoy a los apócrifos. Claro, exactamente. Como lectura obligatoria. Claro. Pero el apócrifo está lejos de pretender a la lectura oficial de la Iglesia. Claro, fue la Iglesia la que dijo, este libro sí y este libro no. Ahí está. ¿Qué sé yo? Sí. Hagamos una pausa, Padre. Sí. Tomamos un café. Falta algo. Sí, diga. Y justamente es obra meritoria de Wycliffe la traducción de la Biblia al inglés de aquel tiempo. Mire, claro. Sí. No solo leerla en latín, sino en el idioma nacional. Claro. Cosa que después repetirá Lutero. Claro. Y lector asiduo de Wycliffe fue el rector de la Universidad de Praga, Jan Hus, que fue quemado por hereje. Por hereje. ¿No? Veremos luego. Pero fue una traición, me parece a mí. Fue mal hecho todo eso. Él se encaprichó en su crítica de la Iglesia. Claro. Que dejaba mucho que desear. Claro. ¿No? Incluso él, si hubiese sido más chismoso, podría haber dicho, este obispo, el otro, estos tienen amantes, tienen hijos naturales, claro, sí. ¿no? Son riquísimos, manejan el dinero, cobran por los nombramientos. Sí. Todo eso. Toda esa cosa, sí. Pero incluso se lo aceptaban, ¿no? Pero cuando él iba al fondo, la Iglesia, que debe ser pobre, que debe ser única, obediente, por ahí le dijeron, bueno, maestro,
seas prudente, no es así. Claro. Y bueno, y lo condenan por hereje, ¿no? Una de sus tesis era que en estado mortal, tanto el jerarca o el sacerdote, perdón, como el monarca no pueden ejercer válidamente su ministerio. O sea que un sacerdote que celebra la misa en estado de pecado mortal, no hay misa. No. Es Ahí inválida está. la misa. ¿No? Y eso lo afirmó y reafirmó en presencia del que fue elegido emperador, Claro. Segismundo. O sea, metió la cabeza dentro del león. Sí, del león. El emperador estaba aburrido de la discusión en latín del tribunal y del rector de la universidad. Entonces, cuando se llegó a ese extremo, el emperador, que estaba mirando por la ventana, vaya a saber qué, en el comedor de los franciscanos, ¿no? Y se dio vuelta y dice: maestro, si hay un hereje en este mundo, ese sos vos. En pocas palabras, confesate que pronto te van a liquidar. Claro. Y al día siguiente fue quemado vivo. Claro. Bueno, fue así. Muy bien. Hacemos aquí una pausa. Hacemos la pausa.